¿Cómo están? Buenas noches de nuevo, o de nueva cuenta. Como vieron, el tema es vuélvanse a mí. Y bueno, la base bíblica está en Zacarías 1:3. Dice, les dirás pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, dijo el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dijo el Señor de los ejércitos. Básicamente lo que está diciendo Dios es, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Sí, o sea, Dios está ahí, o sea, nada más está esperando que eh, volvamos a Él. Es básicamente es lo que llamamos arrepentimiento. De hecho, voy a leer la definición de arrepentimiento según el diccionario bíblico. Y dice, en el diccionario bíblico, dice, arrepentirse es dejar el pecado y volverse a Dios a fin de confiar en el Señor, amarlo y obedecerlo. Entonces, de hecho, Dios no nos pide que cambiemos para que nos acerquemos a Él. Yo, por ejemplo, el día de ayer me invitaron a compartir en otra iglesia y precisamente les decía que nuestra conducta no depende de nosotros, depende de Dios. De Dios depende de nuestra conducta. Entonces, por eso Él quiere que nos acerquemos a Él, porque cuando nos acercamos a Él, cambiamos, hay un cambio, ¿sí? Entonces, arrepentirse bíblicamente es volverse a Dios, ¿sí? No necesitas dejar muchas de las cosas que tenemos, a veces tenemos vicios o malos hábitos y bueno, confiando en Dios, estas cosas nos ayuda a Dios a dejarlas, pero solos no podemos. Acuérdense que dice la Biblia, Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Señor dará buenas cosas a los que la pidan, no dice a los que se porten bien. Entonces establece un punto, somos malos. Entonces, pues, ¿qué esperas de una persona mala? Pues que haga algo mal. ¿Sí? Pablo dice que en Romanos 3:9 en adelante, que bueno no hay ninguno. Por eso les decía que aún nuestra conducta depende de él. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos, no te juntes con fulanito? ¿Por qué? Porque pues las maneras y los modos se pegan. Si pasas mucho tiempo con una persona, pues se te va a pegar mucho de él y a él se le va a pegar algunas cosas tuyas. Es inevitable. Entonces, entre más te juntes con Dios, más de Dios se te va a pegar a ti, más te vas a parecer a Dios. Acuérdense que dice en Hebreos, creo que es 20, Hebreos 21, dice, creo que es, pero no, es 13:21, perdón. Hebreos 13:21, vamos a leerlo. Yo que sé que ya lo hemos leído muchas veces. Hebreos 13, perdón. Vamos a Hebreos, puse otra cita, Hebreos capítulo 13, versos 20-21. Dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, verso 21, nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en nosotros lo que a Él le agrada. Dice la Biblia que Él es el fuego purificador y como jabón de lavadoras. Entonces, entre más esté con Él, más limpio voy a estar. Sí, acuérdense que Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Por eso es que lo único que nos pide es que nos acerquemos a Él. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Es lo único que pide, no pide cambio de conducta. Porque Él sabe que nosotros Pablo lo dijo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, esto termino a hacer, miserable de mí. Ahí está en Romanos del capítulo 7 del 14 al 21, lo pueden leer. Entonces sabe que nosotros no podemos portarnos bien por nuestra propia cuenta, es algo que él hace. De hecho dice la Biblia que él pone el querer como el hacer. Entonces eso es el verdadero remordimiento o volverse a Dios. Volverse a Dios es el verdadero arrepentimiento. Ahora, no hay que confundir arrepentimiento con
remordimiento. Remordimiento es que te sientes mal por lo que hiciste, por las consecuencias de tus actos, pero no de tus actos. O sea, te sientes mal por lo que por las consecuencias de lo que hiciste, pero no te sientes mal por lo que hiciste. O sea, si no hubieras tenido las consecuencias que tuviste, seguirías en lo mismo. Y arrepentirse es volverse a Dios, y automáticamente cuando vuelves a Dios, automáticamente dejas ciertas cosas, ¿no? Fíjense, vamos a Segunda de Corintios, un poquito atrás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer los versos 9 y 10. Dice Pablo, el apóstol Pablo dice, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados o entristecidos, eso es lo que quiere decir la palabra contristados, sino que fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando Dios pone ese contristar o ese entristecer en nuestras vidas, ¿sí? Eh, lo hace porque quiere que cambiemos, que nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, pues ayúdame, no puedo con esto, pero yo sé que tú sí puedes con esto, ¿sí? Fíjense, dice en Mateo 11:11, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. No hay otro mayor. Entonces, lo que está diciendo que el mayor profeta, según la Biblia, digo, a lo mejor no vimos los milagros que hizo Elías, Eliseo o algunos otros, pero según la Biblia, el mayor profeta de todos los tiempos fue Juan el Bautista. No, entre los nacidos de mujer no hay otro más grande, dice. ¿Y qué fue lo que predicó Juan el Bautista? Está ahí en Mateo capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse. ¿Sí? Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? El mismo, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. O sea, Jesús empezó donde se quedó Juan el Bautista. Es una forma de respaldar a Juan, una forma de decir, yo mandé a Juan, ¿sí? Y ahí inicia su ministerio. Entonces dice, arrepiéntanse. Y como les decimos, arrepentirse es volverse a Dios. Fíjense lo que dice en Mateo 9:13. En Mateo 9:13 Jesús está hablando y dice algo bien interesante. Yo no he venido a los justos, sino a los pecadores a llamar al arrepentimiento. Yo me acuerdo hace muchos años, en una de las empresas que trabajé, todavía no era pastor, estaba a punto yo creo que de iniciar. En esa empresa, pues les empecé a hablar de Dios, les empecé a hablar de Jesús a los empleados, obviamente no durante las horas de trabajo, inclusive la gente sola llegaba y me preguntaba, ¿no? Porque me decían, oye, ¿tú qué eres? Porque notaban algo diferente. Entonces, pues la mayoría de los que viven, de los que trabajaron ahí en esa época, recibieron a Jesús como Señor y Salvador, recibieron a Jesús en su corazón. Y me acuerdo que una vez estaba compartiendo con un hombre de ahí y precisamente le decía, necesitas recibir a Jesús, necesitas que Jesús entre en tu corazón y cambie. Y me decía que no. Yo volteaba con la cabeza y me decía, no. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no?
y volteé y me dices que no tienes idea de todas las cosas que he hecho. Y le dije esto. Jesús dijo, yo no vine por los justos, sino los pecadores a llamar al arrepentimiento. Y él me dijo, yo soy de esos. Bueno, por ti vino Jesús. Y al final hizo su oración para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿cuánta gente hay así, no? Que a lo mejor se quiere acercar a Dios, pero siente que no es digno, siente que lo que ha hecho es imperdonable. Pero pues esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Jesús vino, murió en la cruz por todos nuestros pecados para darnos perdón de los pecados, ¿sí? Para que la gente se arrepienta, o sea, para que la gente se vuelva a Dios. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 15, verso 7. Dice, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay más gozo en el cielo por alguien que se arrepiente que por alguien que cree que no necesita arrepentirse, porque a la mera hora todos necesitamos arrepentimiento. Está la, ahí mismo en Lucas, está la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo abandonó al papá, se gastó todo su dinero en prostitutas, alcohol, amigotes, etcétera, etcétera, y se quedó sin nada. Cuando regresa, todos conocemos la historia, cuando regresa eh, el hijo pródigo, papá, al verlo de lejos, corre hacia él, lo abraza, lo besa, a pesar de que venía bien cochinote, ¿sí? Venía, acuérdense, de estar cuidando cerdos. Y entonces, ¿qué dice después? Báñenlo, pónganle el anillo es un símbolo de autoridad porque llevaba el sello de la casa, vístanlo y vamos a hacer fiesta. Ahora, el hermano mayor que dice, no, hombre, pues viene de gastarse el dinero de papá en prostitutas y lo premian con una fiesta. ¿Por qué? Porque hay más gozo por alguien que se arrepiente. Él llegó arrepentido. Él llegó diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Pido que me recibas como un trabajador más, nada más dame chamba. Pero el papá reconoció el arrepentimiento. Este muchacho volvió al padre y el padre lo recibió con un abrazo y con fiesta. Por eso dice que hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Vamos a leer el libro de Hechos 26:20. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Arrepintieran y convertirse a Dios, o sea, vengan a Dios. Básicamente eso es arrepentirse, haciendo obras dignas de arrepentimiento, que es lo que básicamente está diciendo ahí, que cuando venimos a Cristo, Cristo es un generador de cambio, ¿sí? Cristo cambia nuestras vidas en cuanto tenemos contacto con Él cambia nuestras vidas. Es imposible que alguien se acerque a Dios y no cambie, ¿sí? Digo, si lo hacen sinceramente, si realmente están buscando a Dios, si realmente se volvieron a Dios, va a haber un cambio. Porque además, como te decía hace rato, el cambio lo hace y lo provoca Él. No es algo que hagamos nosotros. Bien, vamos a leer Romanos capítulo 2 verso 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Por ejemplo, en la iglesia donde estamos pastoreando, cuando iniciamos fue algo que puso Dios en mi corazón, el nombre de la iglesia.
misericordia y verdad, y está basada en Proverbios 16:6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con misericordia se corrige el pecado. ¿Sí? ¿Qué es la misericordia? Es el amor y la bondad de Dios, o la misericordia y la bondad que Dios muestra con nosotros. Acuérdense que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo no murió porque éramos buenos, Cristo murió porque éramos malos. Y nuestra maldad merecía un castigo, y el castigo lo llevó Jesucristo por cada uno de nosotros. Miren, Proverbios 28:13. Proverbios, yo creo que es una cita también conocida. 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahorita me estaba acordando el pasaje de Adán, cuando Adán desobedece a Dios y Dios se acerca y le dice, ¿qué hiciste? Que dice, no, pues la mujer que tú me diste, o sea, fue mi bronca, no tengo yo la culpa, no hice nada malo, fue la mujer que tú me dices, o sea, tú me la diste, si no me la hubieras dado no hubiera visto problema, y ella me incitó, ¿no? De alguna manera. Como si Dios desconociera, ¿no? Cuando hacemos algo, Dios ya sabe, o sea, Dios ya sabe las que hiciste, o sea, no lo puedes engañar. Entonces, si Dios ya sabe las que hiciste, qué trabajo nos cuesta decirle, pues las hice. Señor, pues reconozco que fallé, reconozco que no he estado haciendo las cosas como debiera. Y el que reconoce, encuentra misericordia. ¿Sí? Dice en esta versión, el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja, o sea, se vuelve a Dios, será perdonado, dice en esta versión. Nosotros hablamos mucho acerca de la siembra y la cosecha. Dice la Biblia en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Pero aquí hay algo bien interesante. O sea, la cosecha es inevitable, pero el tamaño de la cosecha puede disminuir en caso de que sea una siembra negativa y una siembra mala. La cosecha o las consecuencias las pueden disminuir Dios cuando reconoces tu falta. ¿Sí? O sea, no te llega lo que te debería de llegar. Y de hecho, si nos llegara lo que nos debería de llegar, pues muchos ya estaríamos 3 metros bajo tierra. O sea, la misericordia va sobre el juicio. Jesús, Dios es el juez y es un juez justo. Pero, dice, la misericordia va sobre el juicio. O sea, sí vamos a recibir mejor algo de lo que, porque si no nos recibiéramos nada, seguiríamos igual. Y sí necesitamos a veces las consecuencias para hacernos reaccionar. Yo no sé si recuerdan el pasaje donde el rey David se mete con Betsabé y luego manda matar al marido. Entonces llega el profeta y le dice, oye, mira, hubo un hombre, no dijo que era él, un hombre que hizo esto y esto y esto, y se siente ofendido el rey David y le dice, ese hombre merece la muerte. Y le dice, ese hombre eres tú. Y se queda el otro de a 6. Y le dice el profeta, descuida, no morirás, porque David reconoce su falta. Dice, he pecado. Te van a llegar estas consecuencias. Hiciste esto y te va a llegar esto. Hiciste esto y te va a llegar esto. Mereces la muerte, pero la muerte, la misericordia de Dios va a estar ahí. Vas a recibir algo de las consecuencias, no todas, algo, pero tu vida va a ser cuidada por Dios. Vamos a no es evangelio, a las cartas, a casi al final. La carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versos del 8
al 10. Porque de repente, y también yo conozco gente, ¿no? Que se siente muy santa, se siente, digo, santos somos los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador y nos apartamos no por nuestras propias justicias, por nuestras propias obras. Sí, pero hay gente que sí, conozco, que creen que todos los demás son una bola de cochinos pecadores y ellos no. Y, y vean lo que dice en Juan 1:8. Si decimos, o sea, el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo o nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan. Y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará de todos nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, dice aquí, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Okay. Entonces, todos tenemos cola que nos pisen, básicamente. Entonces, el que crea que está bien, de hecho, Pablo dice que el que cree estar firme, mire que no caiga, porque todos, dice aquí, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, porque todos seguimos fallando, ¿no? Somos falibles. Pablo decía, no es que yo sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado, sigo caminando hacia el llamamiento de Dios, ¿sí? Bajo la gracia y la misericordia de Dios. No es que sea perfecto, no es que ya lo haya alcanzado, ¿no? Es Dios el que hace la obra en nosotros y a través eh, de nosotros. Dice, vamos, Hebreos 6:1. En Hebreos 6:1 es una cita muy interesante porque habla de los rudimentos de la doctrina, o sea, de los principios. Fíjense cómo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Qué está diciendo? O sea, si ya maduramos, tenemos que caminar ya en otras cosas. Sí, por eso dice, por tanto, ya dejando los principios o rudimentos. O sea, Dios me perdonó una sola vez para siempre, camino en el perdón de Dios, ¿sí? Confiando en Dios. Acuérdense que dice en Gálatas 6:1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué está diciendo? Que un cristiano inmaduro se porta como un esclavo. El esclavo, según la Biblia, es aquel que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Alguien que no ha reconocido a Jesús en su corazón, ese es un esclavo. Y entonces, una persona inmadura en Cristo se porta como los esclavos. La persona madura ya camina en otras cosas, ya camina en en el poder de la resurrección, no tiene que estar, no sé, echando mano otra vez de los rudimentos, que así dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, o sea, quiere decir que se echa una sola vez, ¿sí? El fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, etcétera, etcétera, lo que acabamos de leer, ¿no? Ok, 1 Corintios capítulo 3, del 1, vamos a leer al 3. Dice ahí Pablo, dice, yo hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, lo que estábamos hablando ahorita. O sea, la iglesia de Corintios era una iglesia que le costó mucho trabajo madurar. Era una iglesia muy carnal, ¿sí? Que se seguían como comportando como esclavos, seguían comportándose como gente que no tenía Cristo, aunque ya tenían a Cristo. Sí, lo voy a volver a leer. Dice, yo hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla. O sea, quiere decir que hay tipos,
diferentes tipos de enseñanza en Cristo. Hay enseñanzas para los nuevos, para los bebés, para los niños, pero también hay enseñanzas para gente madura y no le puedes dar una enseñanza de gente madura a un inmaduro. Entonces dice, les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da la leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte. Cuando habla de comida, está hablando de las enseñanzas del Evangelio, ¿sí? Y fíjense lo que dicen adelante, dice, y ni siquiera pueden ahora, dice, no podían antes y todavía no, o sea, no han mostrado la madurez eh, que se necesita. Si ustedes leen, creo que es en la primera carta de Pedro, ¿a quién se le escribió? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa a la de nosotros. O sea, esa carta fue escrita para gente madura. Ahí mismo lo dice, para los que ya tienen cierto nivel de fe. O sea, no es para todos, está diciendo el apóstol Pedro ahí. Entonces, les dice una enseñanza sencilla, igual que la de un niño de pecho, que les di leche en vez de alimento sólido, porque todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles, mientras hay entre ustedes envidias, discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Entonces, ¿cómo sabes que una persona es madura o que una persona es inmadura en la fe? Porque hay envidias y discordias. ¿Qué discordia? ¿Qué significa discordia? Es pleitos. De hecho, en otras versiones dice pleitos, pleitos entre ustedes. Entonces, no tienen ni por qué haber envidia. Si a alguien le va bien, es porque Dios lo permitió. Y si a alguien le va mal, es porque ha tomado malas decisiones. ¿Sí? Y no tenemos que tener envidia del que así sí le va bien. Y no tiene que haber discordias o no tiene que haber pleitos entre nosotros como hermanos en Cristo. Entonces, aquí hay un punto. No se nos van a enseñar cosas nuevas hasta que demostremos que hemos aprendido las viejas. No te pueden enseñar a multiplicar si no has aprendido a sumar. No te van a enseñar la raíz cuadrada si no sabes multiplicar. ¿Sí? Entonces, hay cosas que son bases. Cuando manejas las bases, entonces ya puedes edificar sobre la base. Pero si no hay todavía las bases sobre qué vas a edificar. Ok, Isaías 1:18. Esta cita está preciosa. Ok, dice Isaías 1:18. Dice Dios, vengan luego, dice el Señor, y estaremos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero fíjate lo que dice, vengan, y empieza diciendo el versículo, vengan, dice el Señor. Si vienes embarrado de pecado, te voy a limpiar. Fíjate qué interesante, el que nos limpie es Él. Entonces, vengan, dice el Señor, vamos a ponernos a cuentas. O sea, yo te voy a ayudar. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ve lo que dice el verso 19. Si quisieras y oyeres, comerás del bien de la tierra. Si no quieres y eres rebelde, serás consumido a espada porque la boca del Señor lo ha dicho. O sea, el que se acerca a Dios hallará misericordia y el que no, pues va a seguir cosechando lo que ha sembrado. Dice eh, Jesús en Juan 3:16, dice que tanto nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea, perdón, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pero luego dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar, perdón, para condenar al mundo, sino para salvarlo.
El mundo ya estaba condenado. Jesús vino a salvarnos. O sea, el que recibe a Jesús viene a la salvación. El que no quiere recibir a Jesús, no es que Dios lo vaya a condenar, ya estaba condenado. Dice que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Entonces, lo que viene a hacer Jesús es a salvarnos. Empezamos diciendo que Jesús no vino con los justos, sino a los pecadores a llamar al arrepentimiento. Él nos viene, nos llama para que nos acerquemos a Él. Y Él hace el cambio en nuestras vidas. El que no se acerca, pues va a seguir viviendo su vida de esclavo, lo acabamos de comentar. Fíjense lo que dice en Isaías 43:25. Dice, pero yo, por ser Dios, borro tus crímenes. En otra versión dice tus rebeliones o rebeldías. Y no me acordaré más de tus pecados. Fíjate lo que está diciendo. Dios no se acordará más de nuestros pecados. De hecho, lo hemos hablado. Dice la Biblia que para Dios somos grato olor en Cristo. Él es el que se encarga de todo, ¿sí? Mm, Él borra nuestras rebeliones y aparte, lo que dice, no se acordará. Él no te va a estar recordando las que hiciste. Yo les decía el domingo, Dios no te juzga por cada caída. Constantemente estamos cayendo. Dice que 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Entonces, arriba, 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 las veces que te caigas, arriba, arriba, arriba. Y otra cosa que les decía el domingo, porque es algo bien interesante, que hay gente que cree que es así. El perdón no se consigue. Hay gente que cree que se tiene que conseguir el perdón de Dios. No, el perdón no se consigue. El perdón se recibe. Dios nos perdonó. Necesitas recibir el perdón de Dios. Conseguirlo no, porque es imposible conseguirlo. Nadie puede conseguirlo por sus propios méritos. ¿Sí? Se recibe el perdón. Vean lo que dice en Miqueas 7, 18 y 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, que está diciendo que todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, Dios los sepulta. En otra parte dice que Él los sepulta en el fondo del océano. Y Dios ya no hace memoria de eso, ya no se acuerda de ellos. Dios hace desaparecer nuestros pecados. Eh, Voy a terminar con esta cita porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a Isaías 44:22. Isaías 44:22. Fíjate lo que dice, está precioso esto. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como neblina tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Fíjate lo que qué precioso está este pasaje de Isaías. Entonces, dice que él se deshizo de todas nuestras rebeliones y nuestros pecados, como las nieblas los desbarató. Y lo termina diciendo con lo que empezamos. Vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque yo te redimí. ¿Qué es la redención? Redimir es salvar por un precio, eso es redimir. La redención pide un pago, ¿sí? Eso es redimir, cuando pagas para salvar. Y el pago para salvarnos lo hizo Dios. Jesús pagó por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Bueno, con esta cita terminamos. Vamos a acabar como siempre acabamos, dándole gracias a Dios, gracias por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana y vamos a orar para despedirnos.